En esta oportunidad vamos a hablar de una de las obras más importantes alrededor de la literatura, ¿no? Básicamente las obras anteriores que hemos estado viendo era correspondiente a Grecia, pero luego esto se fue esparciendo, llegando a más territorios de los cuales también se pueden contar otras historias. Por ende tenemos el Cantar del Mío Cid, uno de los cantares más importantes, quien junto con el Cantar de los Nibelungos, proveniente de Alemania, y el Cantar de Roldán, proveniente de Francia, forma parte de los tres cantares más importantes de la historia de la literatura. Recordemos que el Cantar del Mío Cid es proveniente o la historia se desarrolla al marco de los territorios de España. Con respecto a las características, se desarrollan las lenguas romances, es decir, la lengua española en este caso, surgen los oficios literarios, los juglares, ¿no? Aquellas personas que cuentan las historias, y por ende también la temática religiosa, que vendría a ser el teocentrismo, ¿no? Para ellos en ese tiempo el tema principal era Dios, ¿no? Dios es el centro de todo, a diferencia de que en Grecia el tema principal o el centro de todo era el destino, ¿no? Ahora, la temática que tienen este tipo de obras es el heroísmo, ¿no? Y la nacionalidad. Entonces, aquí se exalta todavía, o sea, mantiene todavía la misma consistencia que tenía Grecia, el de exaltar a los héroes, ¿no? El de contar las historias de los héroes, no de cualquier persona común y corriente, así como tú o como yo, ¿no? Sino exactamente de héroes, de personas que han participado en guerras. Se exaltaba la vida y obras de estos seres, por esa razón es el género literario es el épico y por ende la especie literaria es el cantar de gesta, donde se siguen exaltando a los héroes, no a las hazañas de los héroes. El autor del Cantar del Mío Cid es anónimo, básicamente mantenían el anonimato para no tener problemas, ¿no? Porque si tú decías algo por demás en las obras, ya te condenaban, ¿no? Te condenaban por si es que tú hablabas como mandando indirectas, criticando algún aspecto, de repente criticando algún reino, de repente criticando a la iglesia. Entonces, como sabían que tú eras el autor, te condenaban. ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué me estás difamando en tu obra? ¿No? Entonces, por eso muchos de los autores y muchas de las obras antiguas se mantuvieron en anonimato por temor a represalias. El cantar del Mío Cid presenta tres partes, ¿no? Tenemos el primer cantar que viene a ser el destierro, donde nos cuenta la historia básicamente de cómo el Cid, el personaje de Ruy Díaz de Vivar, fue echado de su tierra. A eso se le conoce como destierro, cuando lo botan de su tierra. ¿Por qué razón? Luego lo vamos a ver en la historia ya un poco más avanzada, ¿no? El segundo cantar viene a ser las bodas de las hijas del Cid, donde el Cid logra casar a sus hijas con personas importantes, ¿no? Pero lo cual este tipo de personas no había sido lo que el Cid creía, ni para él ni para sus hijas, ¿no? Habían sido no solamente hombres cobardes, sino también hombres abusivos. Y en el tercer cantar, que es la afrenta de Corpes, es cuando ya el Cid se da cuenta del maltrato que sufren sus hijas a causa de sus maridos y decide vengarse de ellos, ¿no? Y son sometidos a juicio. Entonces, básicamente en eso se resume la historia del Mío Cid, pero ahora lo vamos a ver a continuación de forma más detallada. Ruy Díaz de Vivar, llamado el Cid o el Campeador, se crió en el reino del rey Fernando I y vivía en la casa del hijo mayor del rey, quien sería el futuro Sancho II. En 1065, Fernando I dividió su reino entre sus tres hijos, Sancho, Alfonso y García, y sus dos hijas, Elvira y Urraca. Sancho II esperaba heredar la totalidad de los reinos de sus padres, por ser el hijo que nació primero, pero su padre convocó a una reunión y en ella declaró que dividirá el reino de la siguiente manera. A Sancho le correspondió el estado patrimonial de su padre, el condado de Castilla. A su hermano Alfonso, el favorito de su padre, le correspondió el reino de León. A su hermano García le correspondió el reino de Galicia y a su hermana Urraca le correspondió la ciudad de Zamora. Por ende, a su hermana Elvira la ciudad del Toro. Sancho, queriendo conquistar los territorios, primero tuvo que luchar contra el reino de Aragón, que no estaba bajo el control de ninguno de su familia. El Cid mostró ser tan útil para derrotar el reino de Aragón que fue nombrado comandante de su ejército. En ese momento solo tenía 23 años.
Alrededor de 1070, Sancho comenzó una guerra contra sus hermanos y hermanas. Primero libró una guerra contra sus hermanos de León y Galicia. Ambas victorias se lograron con la ayuda del Cid, quien es Ruy Díaz de Vivar. El Cid, quien convirtió casi ciertas derrotas en victorias. Sancho exilió a sus hermanos a la ciudad de Toledo y tomó la ciudad del Toro, que era del dominio de su hermana Elvira. Luego comenzó una batalla con su hermana Urraca y la ciudad de Zamora en 1072. Sin embargo, Sancho fue asesinado por uno de los soldados de Urraca justo en las puertas de la ciudad. Al enterarse de la muerte de su hermano, Alfonso corrió a Zamora para reclamar las tierras de su hermana y, lo más importante, el trono. Alfonso se convirtió en Alfonso VI. El Cid se preocupó por su vida. Después de todo, había ayudado a Sancho a hacer la guerra contra Alfonso, que ahora era el rey, pero el Cid tenía algo a su favor. Uno, era un muy buen soldado. Alfonso sabía que necesitaría un líder como el Cid. Además, la gente de Castilla no estaba contenta con que estuvieran siendo dirigidos por un rey de León. El Cid era de Castilla y le gustaba a la gente. Aunque Alfonso recibió al Cid como comandante de los ejércitos reales en 1074, el Cid se casó con su sobrina Jimena. Alfonso ahora estaba relacionado con el Cid, pero a Alfonso no le gustaba el Cid. Temía que el Cid pudiera intentar tomar el trono. Alfonso envió a decir a donde el rey de Sevilla para recaudar dinero. Cuando el Cid regresó, Alfonso lo acusó de quedarse con parte del dinero. Por esto expulsó al Cid y se le prohibió llevarse consigo sus riquezas y además decretó que cualquiera en el reino que ofreciera ayuda al Cid perdería su patrimonio. El Cid convoca a sus parientes y vasallos y les cuenta del destierro. Quiere saber quiénes quieren venir con él. Entre ellos habla con Minaya Alvar, quien es su primo hermano, quien convoca a sus amigos, quien gran parte de ellos los acompaña. Otro de los hombres que decide acompañarlo es Martín Antolínez, un hombre desconocido que sentía admiración por él. Deciden estafar a dos prestamistas, Raquel y Vidas, quienes a cambio de dos grandes cofres sellados supuestamente cargados con las riquezas del Cid, pero que solo contenían arena, le dieron 600 monedas como préstamo, ya que sabían que había ganado mucho dinero y riquezas en sus anteriores batallas. Después, sin compañía de sus vasallos, el Cid va a ver a su familia que se encontraba en un monasterio para despedirse de doña Jimena, que estaba rezando por él. Sale a recibirle junto a sus dos hijas, doña Elvira y doña Sol. Y junto con ellas el abad del monasterio. El Cid le da al abad 150 monedas para que cuide a su familia. Doña Jimena llora por la partida del Cid y este hace la promesa de que volverá. Mientras salía de Castilla, muchos hombres se iban uniendo al Cid. La última noche que duermen en Castilla, se le aparece el arcángel Gabriel al Cid y le dice que su camino será exitoso. El Cid se marcha a la ciudad de Alcocer, ubicada en la frontera con el reino de Castilla y gobernada por el rey moro de Valencia. Hace un conteo de cuántos hombres se unieron a él y son más de 300. Realizan un campamento a las afueras de la ciudad y deciden que van a tomarla. Con la noticia de la llegada del Cid, todos los moros se encuentran atemorizados, pero Alcocer decide no entregarse. Así, preparan a sus hombres por si llega a haber algún ataque. El Cid tiene un plan y manda que va a quitar todas las tiendas y dejar solo una en el campamento. Y así se va por el río abajo. Y al verlo, los de Alcocer piensan que sus hombres se han retirado y que es un buen momento para atacarlo. Salen de la muralla que rodea la ciudad y lo persiguen, dejando las puertas abiertas. Pero el Cid se las ingenia para entrar y sus hombres atacan a los moros, y de esta forma conquistan el castillo. Minaya Alvar, quien es primo hermano del Cid, regresa a Castilla y visita al rey Alfonso, con obsequios y un brillante informe de los éxitos del Cid, para ayudarlo a que pueda regresar a Castilla. Pero el rey no revocó su decreto de destierro. Sin embargo, las propiedades de Minaya fueron restauradas y se le otorgó la libertad de ir y venir sin temor a ser atacado. El Cid continuó sus acciones contra los territorios árabes. Se dirige hacia Valencia
y luego de más de 3 años de batallas logra tomarla. Sus hombres se cansaron de luchar y muchos deseaban regresar a Castilla. El Cid, aunque todavía generoso y comprensivo, demostró su lado oscuro al amenazar de muerte a todos los desertores. De nuevo, el Cid envió a Minaya al rey Alfonso con un regalo de 100 caballos y una solicitud de que se le permita a doña Jimena y a sus hijas unirse a él en Valencia. Visiblemente suavizado por el evidente poder del Cid, el rey Alfonso accedió a esta petición. Además, devolvió sus antiguas propiedades a los hombres del Cid. El Cid se reúne con su familia en Valencia y mientras tanto el rey de Marruecos, Joseph, quiere reconquistar Valencia. El Cid le dice a su mujer que va a tener que luchar contra los moros por salvar Valencia y que ellas deberán permanecer en el Alcázar. Los moros invaden las afueras de Valencia, pero la astucia del Cid los hace triunfadores en la batalla y finalmente derrotan a Joseph. Minaya y Martín Antolínez cuentan el botín y lo llevan como presente al rey Alfonso. Son 200 caballos con sillas y espadas. Este obsequio le valió el perdón al Cid, la solicitud de que se le diera a sus hijas en matrimonio con Diego y Fernando, los infantes de Carrión, que era un municipio de la provincia de Castilla. En la fiesta de la victoria, muchos se maravillaron de la gran longitud y abundancia de la barba del Cid, porque había jurado en el momento de su destierro que su barba nunca sería cortada. El Cid tenía dudas sobre dar a sus hijas a los infantes de Carrión. Pensó que eran demasiado jóvenes para casarse. Además, desconfiaba de los dos hombres. Sin embargo, con una gran muestra de humildad y servilismo, devolvió a doña Elvira y doña Sol al rey, con la palabra de que Alfonso honraría al Cid al disponer del futuro de sus hijas como el monarca lo creyera conveniente. Ahora pasamos a la segunda parte del Cantar del Mío Cid, ¿no? A la parte de las bodas. Se realizaron las 2 bodas y un gran banquete al que habían sido invitados todos los vasallos del Cid. El Cid expresó cierta satisfacción al unir a su familia con nobles tan ricos como el príncipe Diego y su hermano Fernando. Regresaron a Valencia y un día uno de los leones del Cid escapó. Lejos de mostrar valor en la emergencia, Diego se escondió del león detrás del banco del que estaba sentado el Cid, mientras Fernando huía y se escondía detrás del jardín. Después de que los vasallos del Cid habían sometido fácilmente al león, los príncipes preferidos se convirtieron en el blanco de mucho humor y desprecio. Pero el Cid prefirió ignorar la evidente cobardía de los maridos de sus hijas. Una vez más, el Cid se vio obligado a la guerra con los marroquíes, esta vez contra el poderoso rey Bucar. Después de una gran batalla, Bucar fue asesinado y sus vasallos fueron sometidos. El Cid estaba contento mientras el botín se dividía. Se alegró de que al fin sus yernos se hubieran convertido en guerreros experimentados. Sus vasallos estaban un poco disgustados porque sabían que ni Diego ni Fernando habían demostrado la más mínima valentía en el conflicto. Diego y Fernando fueron generosamente recompensados por su supuesto valor, ya que el Cid les regala sus espadas, colada y tizona. Pero su avaricia no quedó satisfecha. Resentidos y heridos por los insultos y el desprecio acumulado de los vasallos del Cid, comenzaron un plan de venganza. Y aquí comienza la tercera parte de El Mío Cid, llamada La Afrenta de Cortes. Diciéndole al Cid lo orgullosos que estaban de sus esposas y de sus riquezas, les gustaría hacer un viaje a Carrión para presumir de ello y hablar cosas buenas sobre el Cid. Pero la verdad no era así. El noble generoso Cid accedió a su solicitud sin dudarlo. No solamente les envió regalos a los príncipes, sino que también les mandó una compañía adecuada porque estaba preocupado por la seguridad de sus hijas. Envía entonces a su sobrino Félix Muñoz, quien también era uno de sus mejores vasallos. Después de encargar al joven la vida de doña Elvira, los príncipes enviaron a la compañía por delante y llevaron a sus esposas al bosque. Allí, con crueldad, despojaron a las mujeres de sus prendas y sus joyas, las azotaron y las dejaron sangrando heridas para que murieran. Félix Muñoz sospechaba que algo estaba sucediendo y siguió las huellas de los príncipes y encontró a las mujeres. Las intentó reanimar y cuando lo consigue les da agua, las cubre con su manto y las monta en su caballo, las lleva hasta San Sebastián, donde encuentra un siervo de Minaya,
que las hospeda y les ofrece cuidados. El plan de venganza de los príncipes se convirtió en una desgracia posterior. La noticia de sus actos malvados y deshonestos se difundió rápidamente y el rey Alfonso, en su gran disgusto, realizará un juicio en Toledo, donde serán juzgados. El Cid se reencontró con sus hijas en Valencia y les juró que conseguirá un mejor casamiento en el juicio. Primero se ordenó a los príncipes que devolvieran las valiosas espadas del Cid, Colada y Tizona. El Cid les había dado como muestra de afecto, ¿no?, y alta estima. También se les ordenó devolver el oro regalado por el Cid. Habiéndolo desperdiciado todo, se vieron obligados a darle el mismo valor en caballos y propiedades. Mientras tanto, embajadores de Aragón y Navarra habían llegado para pedir a las hijas del Cid como reinas para sus reyes. El Cid estaba entusiasmado, pero aún así exigió que los príncipes de Carrión pagaran en su totalidad su brutalidad. Los príncipes fueron despojados de todo, de su honor y también de sus riquezas. El Cid vuelve a Valencia y se convierte en pariente de los reyes de España. Así acaba el poema, no sin antes el juglar anunciar que el Cid dejó este siglo el día de Pentecostés. Ahora vamos a desarrollar las preguntas que corresponden a este tema de literatura medieval. Con respecto al cantar del mío Cid, el género que le corresponde vendría a ser el género épico, ¿no? Porque nos narra la historia de un héroe guerrero, ¿no? Recordemos que el género épico siempre se encargaba de narrar y exaltar a este tipo de guerreros, ¿no? De personajes importantes que participaron en la guerra o que hicieron algo por su nación. La especie en este caso es el cantar de gesta, que también tiene que ver con la parte épica, ¿no? Donde se exalta a los héroes guerreros, a los triunfantes en la guerra y sus aventuras. El tema vendría a ser la recuperación de la honra del Cid. Recordemos que el Cid fue desterrado de donde pertenecía y efectivamente él no se iba a quedar de brazos cruzados. Él tenía ganas de regresar, pero no regresar de cualquier forma, sino de un modo triunfante, dándole regalos al rey, que en ese entonces era Alfonso VI, y convenciéndolo de a pocos que él era el personaje indicado para estar o para regresar a su tierra, ¿no? El protagonista es el Cid Campeador, como muchos lo conocen por ese nombre, o también como su nombre lo requiere, Ruy Díaz de Vivar, ¿no? En otras versiones de repente la encuentras como Rodrigo Díaz de Vivar o Ruy Díaz de Vivar. El ambiente se desarrolla en las ciudades de Castilla, Barcelona y Valencia, ¿no? En todo caso en España. El rey de Castilla, como bien lo dije hace un instante, es Alfonso VI. ¿Qué es lo que surgen? Los oficios, ¿no? Los oficios, el cual era el mester de juglaría y el mester de clerecia, ¿no? Entonces, básicamente, de esa manera completamos nuestro mapa de llaves, ¿no? Nuestro esquema de llaves. A ver, tenemos las siguientes preguntas para desarrollar. ¿Cuáles son los dos oficios que surgen en la literatura medieval? El mester de juglaria y el mester de clerecia, ¿no? Esos son los dos oficios antiguos. ¿Y de qué se encargaba cada uno de ellos? De contar las historias o hazañas a modo oral de los héroes guerreros que participaron en las grandes luchas, ¿no? O sea, narraban historias. 2. ¿Por qué surgía un marcado contenido nacionalista? Porque el amor a la patria en ese tiempo era fundamental. Entonces, básicamente era la idea de conquistar tierras para su nación o de luchar para su nación, era algo importante y especial para todos los residentes en esa época. ¿Por qué el rey Alfonso VI destierra al Cid? Porque él creyó que el Cid le había robado dinero, recuerdan en la primera parte, ¿no? Y no solamente eso, sino que él tenía miedo de que el Cid le quitara el trono porque vio que era un hombre fuerte y valiente. Entonces, junto con uno de los hombres del rey, se podría decir, en este caso con Ordóñez, planean algo para echarle la culpa al Cid del robo del dinero, ¿no? Lo cual consiguen y de esta manera el rey se la cree esa táctica que le contó Ordóñez y termina desterrándolo, ¿no? Por eso que se la creyó. A ver, ¿qué es el menester de juglaria? Este personaje o este oficio antiguo vendría a ser lo que corresponde a los narradores de historias de modo oral, pero el de juglaría se los narraba al pueblo.
más no a la clase alta, como se podría decir a los nobles, a los reyes, a personajes importantes, ¿no? De eso se encargaban el mester de clerecia. En cambio, el mester de juglaria, básicamente era popular, y lo narraba de forma oral, ¿no? Se lo contaba a la gente del pueblo, a cualquier persona, sin importar si es rico, si es pobre, ¿no? Era el modo popular por el cual se dirigían hacia los espectadores o oyentes. A ver, marca verdadero o falso. El mester de juglaría es de corte popular verdadero, ¿no? Recordemos que él se dedicaba a narrar las historias a el pueblo, entonces no distinguía clase ni razón social, ¿no? Era para el pueblo, verdadero. Doña Jimena acompaña al Cid a su destierro, falso. Doña Jimena, quien es la esposa del Cid, y sus dos hijas, Elvira y Sol, le dan el alcance en la ciudad de Valencia, pero después de que el Cid ya ha pasado la primera prueba, se podría decir, de que está venciendo y está conquistando nuevos terrenos para que las riquezas se las entregue al rey Alfonso VI, ¿no? Entonces, como el rey estaba viendo que el Cid estaba haciendo méritos fuera de la ciudad, o sea, fuera de su tierra, como que un poquito estaba ablandando su corazón, ¿no? Y estaba pensando en perdonarlo. Entonces, como muestra, como un guiño, se podría decir, hace que su familia y el Cid se encuentren en Valencia, ¿no? Se encuentren para saludarse, para abrazarse y todo ello, ¿no? Porque recordemos que el Cid fue desterrado y no podía regresar, salvo el rey lo permitiese. Entonces, no podía ver a su familia en todo caso, ¿no? Solamente fueron algunos ayudantes los que le acompañaron al Cid hacia las batallas, ¿no? Fueron personas de su entera confianza. Pero su familia se había quedado en Castilla. Entonces, como el Cid estaba venciendo, estaba triunfando, entonces el rey como que un poco ablandó su corazón y decidió que se encuentre con su familia porque estaban separados, ¿no? Entonces, no es que su esposa lo acompañe a su destierro, él se va llevándose a su gente, pero no se lleva a su familia. Los dos judíos engañaron al Cid y a sus hombres, falso, porque más bien el Cid y sus hombres engañan a los judíos Raquel y Vida. ¿Se acuerdan lo del cofre? ¿No? Que pensaron que ahí estaban las riquezas del Cid y lo compran, pero sin embargo ahí no había nada, ¿no? Entonces, el Cid logra engañarlos a ellos, no al revés. Entonces, esto sería falso. El Cid llega a recuperar su honra en la parte final, efectivamente, ante todas las ganancias y todas las riquezas que le traía como muestra de sus batallas vencidas al rey Alfonso. El Cid estaba haciendo muchos méritos hasta que logra acongojar el corazón del rey y el rey lo perdona y al final el Cid regresa, ¿no? Regresa. Segunda pregunta. Bueno, esto sí es verdadero. Segunda pregunta, relaciona las alternativas que guarden correspondencia. Sol y Elvira, hijas del Cid. Alfonso VI, rey de Castilla. Libro del Buen Amor, Mester de Clerecía, que fueron los que contaron o transmitieron esta historia. Infantes de Carrión, eran unos cobardes y traidores, ¿no? Ahora tenemos aquí qué aspecto identificas en esta imagen, ¿no? Los aspectos, la espada, tenemos aquí la espada que ayudó al Cid, o básicamente la espada que ganó el Cid tras las batallas vencidas, las riquezas que el Cid le entregó al rey para conmoverlo y la unión, ¿no? O sea, no necesariamente esto, sino el patriotismo. Esto representaría en todo caso el patriotismo. Pregunta 4. Ordena las letras y arma las palabras secretas. A ver, aquí tenemos Alfonso VI y acá Mester de Juglaria, ¿no? Recordemos que Alfonso VI es el rey de Castilla y el Mester de Juglaria es aquel, bueno, es uno de los oficios que se encarga básicamente de contar estas historias o transmitir este tipo de historias a la gente del pueblo, ¿no? Se podría decir, los de bajos recursos y todo ello, ¿no? Porque los nobles y los ricos tenían un especial oficio, el cual les transmitía a ellos la historia, que no era el de juglaria, sino era el de clerecía. Continuamos. Género del Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid, como muchas de estas obras que cuentan o narran historias de personajes y héroes guerreros, pertenece al género épico. ¿De cuántas partes se compone
el Cantar del Mío Cid. Tiene tres partes, ¿no? La primera que narra el destierro del Cid, la segunda las bodas de sus hijas y la tercera la frente de Corpes, ¿no? Cuando los infantes de Carrión ya van al juicio y son derrotados por el Cid. Enemigos del Cid, García Ordóñez, ¿no? Quien fue el personaje, se podría decir, malo, ¿no? De la obra, porque él inventa toda esta trampa que hace que el rey Alfonso crea que le está robando, ¿no? Y que también el rey Alfonso tema o sienta esa duda de que el Cid puede quitarle el trono. Entonces, ante todo esto, confundieron al rey y el rey pensó que el Cid era malo, ¿no? Entonces, básicamente, toda esta trampa, toda esta treta que hizo convencer al rey de esta manera, la realizó García Ordóñez, porque le tenía envidia al Cid. Primera espada del Cid fue Tizona, que la ganó en el combate contra el rey Bucar en Marruecos. Ahí es donde gana la primera espada Tizona. Gran ciudad que conquista el Cid, la ciudad de Valencia, ¿no? Y ahí es donde logra encontrarse con su familia, ¿no? Como que el rey ya se estaba ablandando un poco. Ah, mira, está ganando las batallas y me está mandando riquezas. No creo que sea malo, ¿no? A ver, por si acaso, ¿no? Entonces ahí es donde decide darle como una ofrenda de paz, básicamente, decide enviarle a su familia para que tengan un bonito reencuentro, ¿no? Esposa del Cid, Doña Jimena, ¿no? Ese es el nombre de la esposa. Las hijas del Cid, Sol y Elvira, que lamentablemente terminan casándose con los infantes de Carrión. ¿Quiénes abusan de las hijas del Cid? Los infantes de Carrión, ¿no? Sus primeros esposos. Que el Cid pensó que era una buena idea emparentarlas con esta gente de la alta sociedad, pero no sabía que ellos eran unos cobardes, que sus yernos eran unos cobardes y unos maltratadores que se sentían lo máximo por golpear a una mujer, ¿no? Entonces, la clave correcta sería la B. Ahora pasamos al desarrollo del libro de tareas. Vamos a ver qué tenemos por allá. Un ratito. Listo, ya está. Ahora vamos a pasar con el desarrollo. El Cantar del Mío Cid pertenece al país de España. Tenemos tres cantares importantes con respecto a los cantares de gesta, ¿no? Básicamente, los cuales son el Cantar del Mío Cid, que pertenece a España, el Cantar de los Nibelungos, que pertenece a Alemania, y el Cantar de Roldán, que pertenece a Francia. Especie del Cantar del Mío Cid. Nosotros sabemos que el género es el épico, por lo tanto la especie será el cantar de gesta, ¿no? El cual también narra las historias de los héroes guerreros que triunfaron y batallaron en las grandes guerras y conquistaron todas las ciudades, ¿no? Muy bien, entonces esto es cantar de gesta. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Protagonista guerrero que fue desterrado. Él es el Cid Campeador y su nombre verdadero es Ruy Díaz de Vivar. Siguiente pregunta. Oficio literario de corte popular. El mester de juglaría. ¿Recuerdas, no? Hay dos oficios, el mester de juglaría y el de clerecía. Uno de ellos es para el público y el otro es para los ricos, ¿no? Para los nobles. En este caso, si nos está pidiendo corte popular, se refiere al de juglaría. Enemigos del Cid, García Ordóñez, esa persona que tramó desterrar al Cid desde un principio, ¿no? Tendiéndole una trampa para que el rey Alfonso creyera que le estaba robando dinero y que también quería apoderarse de su trono, ¿no? Entonces por eso confundieron al rey Alfonso y él también creyó que lo bueno sería desterrarlo y aceptar que esta trampa contra el Cid sea efectiva. Rey de Marruecos, él era, bueno, su nombre completo es Yusuf Bukar, ¿no? Yusuf. Entonces acá solamente está un nombre, entonces marcamos la A, ¿no? Porque era más conocido era como Bukar, ¿no? Pero Yusuf también es parte de su nombre. En la primera parte se habla acerca del destierro del Cid, ¿no? El destierro, cuando eh, sacan al Cid de su tierra, de su nación,
por un invento de García Ordóñez, ¿no? Quien dice que el Cid está robándole dinero al rey. Recordemos que el Cid era quien recolectaba las riquezas de los otros reinos y se las traía al rey Alfonso contaditas y como debe ser. Pero inventan por ahí una treta, una trampa, inventan algo diciendo de que él no trae las riquezas completas, sino que se las agarra, ¿no? Entonces ahí es donde comienza todo y lo destierran. Nombre del Rovedal donde cometen la violación. Ese era Corpes, ¿no? El Rovedal de Corpes. Ahí es donde los infantes de Carrión maltratan a las hijas del Cid. Las violan y las castigan prácticamente, ¿no? Le dan de latigazos. Entonces ahí es donde se realiza. Segunda parte del Cantar del Mío Cid, esta es las bodas de las hijas del Cid, ¿no? Las bodas, donde se casan con los infantes de Carrión. Se casan con las hijas del Cid al final, ¿no? Cuando destruyen a los infantes de Carrión, al final, las hijas del Cid se reivindican casándose con otros hombres que estaban interesados en ella y que también pertenecían a los grandes cargos, a los altos mandos de la nobleza española, ¿no? En este caso con los infantes de Navarra y Aragón, para que al final el Cid esté emparentado con los descendientes, se podría decir, o con los familiares, o tener parentesco con aquellos que tienen lazos con la familia real de España. Cantar de gesta español, el Mío Cid, pues el Mío Cid, para volver a repetir, tenemos tres cantares de gesta, el Mío Cid de España, el cantar de los Nibelungos de Alemania y el cantar de Roldán que le pertenece a Francia. La esposa del Cid es Doña Jimena, amigo de Ruy Díaz es Martín Antolínez, quien es su fiel acompañante, ¿no? Cuando el Cid fue desterrado, él fue el primero en decir que se iba con él, con el Cid, ¿no? Que lo iba a acompañar. Primera parte del Cantar del Mío Cid, eso ya lo vimos, el cual es el destierro cuando lo botan prácticamente, ¿no? Lo botan al Cid. Tema principal del Mío Cid, la recuperación de la honra, ¿no? Todas las travesías o todos los caminos que tuvo que recorrer el Cid para demostrarle al rey Alfonso que él nunca robó nada y que más bien iba a honrarlo estando fuera, trayéndole riquezas y conquistando prácticamente nuevas tierras, ¿no? Entonces, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.